De ello vamos a dar fuertes palmas para los miembros del jurado, como son el ingeniero Juan Carlos Torres Castillo. Fuerte las palmas, por favor. El ingeniero José Clemente Osorio. Fuerte las palmas. Y el doctor Jenner Villarreal Castro. Fuerte las palmas. Bien, vamos a dar inicio al concurso de ponencias, que va a estar a cargo del el primer concursante del día de hoy es el señor estudiante Frank Vera Barces, de la Universidad José Carlos Mariátegui, Moquegua, con el tema vigas acarteladas de concreto armado, propuesto para su aplicación en diseño de edificios sismo resistentes. Fuerte las palmas para el compañero. Señores miembros del jurado, señores del comité organizador de este CONEI USP 2012, público presente, tengan todos ustedes un buen día. Antes de comenzar con mi ponencia, quiero hacerles llegar un fraterno saludo desde la ciudad de Moquegua, ciudad de la cual provengo y actualmente curso el 10º ciclo en la Universidad José Carlos Mariátegui. Y vengo a presentarles el tema de vigas acarteladas de concreto armado, propuesta para su aplicación en el diseño de edificios sismorresistentes. En esta diapositiva muestro el contenido general de mi trabajo. En la primera parte muestro la parte introductiva con una parte teórica, luego siguen unos antecedentes, seguido de unos objetivos, la hipótesis de mi trabajo, la metodología para el trabajo, que dicho sea de paso es bastante sustancial, los resultados y discusión, y finalmente conclusiones y recomendaciones. Antes de entrar en materia, quisiera estar seguro de que todo el auditorio aquí presente sabe de lo que hablo cuando digo vigas acarteladas de concreto armado. Los nombres alternativos son vigas de sección variable, vigas no prismáticas, vigas acarteladas o traves acarteladas de concreto reforzado, como se lo conoce también a nivel internacional. Y me refiero a estas vigas, aquel elemento cuyo peralte varía en forma lineal, como se ve en la imagen, un elemento viga obviamente, u opcionalmente un acartelamiento parabólico, cuyo peralte de esta viga varía en forma parabólica. Ahora, existen elementos que también son llamados no prismáticos y son como los que muestro en la imagen, pero estos elementos ya no corresponden a la teoría básica de vigas y son utilizados con otros fines, y este tipo de elementos no son considerados en este trabajo de investigación. ¿Y cuál es el problema con estas vigas? El problema es que actualmente existe muy poca investigación experimental relacionada a cortante y a flexión. Esto ha conllevado a la vez de que los actuales reglamentos, tanto el Reglamento Nacional de Edificaciones y también el Reglamento Base I 318, no contemplen especificaciones claras que me aseguren un adecuado comportamiento estructural de estas vigas. Y actualmente el diseño en concreto armado de estos elementos se realiza en base al criterio del ingeniero civil. Y nosotros tenemos conocimiento de que a nuestros amigos, los arquitectos, les gusta complicarnos la vida, y nosotros debemos estar preparados para poder diseñar este tipo de elementos que son de preferencia de los arquitectos. Y dentro de la poca bibliografía que he encontrado, me dice lo siguiente. Me dice que dentro de sus ventajas aumenta la rigidez lateral del edificio y que a la vez disminuye el peso del mismo. Estas dos variables son muy importantes en el análisis sísmico y también en el diseño. Y como otra ventaja me dice que facilita las instalaciones de interiores gracias al concreto ahorrado por el ángulo de acartelamiento. Y como única desventaja tengo el encofrado, que en ocasiones aumenta el coste de la construcción. Si bien es cierto existe poca investigación y poca bibliografía, existen pocos trabajos que se han realizado, obviamente no aquí en el Perú,
entre los cuales menciono De Baike y el Niema en el año de 1982 y Magleo di Joncia en el año de 1994. Estos trabajos consistieron en ensayar vigas acarteladas de concreto armado a escala real y las sometieron ante cargas monotónicas, o también llamadas cargas estáticas. Y la conclusión principal de estos dos trabajos es la que dice que las vigas acarteladas de concreto armado presentan un mecanismo que difiere con lo observado en las vigas tradicionales. Y esta característica es esta palabrita que vemos aquí, sobre resistencia. Entiéndase por sobre resistencia a la capacidad de estos elementos a resistir cargas más allá del estado de falla. Y para entender mejor este concepto, he puesto estos dos dibujitos en el cual comparo una viga prismática tradicional en la parte de abajo, en la cual vemos la falla tradicional por esfuerzo cortante, y en la parte superior una viga con un determinado ángulo de acartelamiento, en la cual se ve una mejor distribución del daño, y esto es lo que genera una sobreresistencia. Y como el trabajo más importante que se ha realizado hasta ahora es el realizado en el año 2005 y 2006 por el ingeniero Hans Archundia, Tena Colunga y González Cuevas, en el cual también se ensayaron vigas acarteladas a escala real, pero además de ser sometidas a cargas estáticas, fueron sometidas a cargas reversibles o cargas cíclicas, que son las cargas que más se asemejan a las que se presentan cuando viene un sismo. Y en este trabajo también se concluye que estas vigas presentan una sobreresistencia, pero además me concluyo dos características muy importantes, que son la capacidad de deformación y la disipación de energía. Ambas variables también son muy importantes y son las características que nosotros buscamos cuando hacemos un diseño sísmico de cualquier edificio. Y este trabajo que les presento aquí es prácticamente el patrón de mi trabajo de investigación, porque me va a ayudar más adelante a hacer el diseño respectivo de estos elementos. ¿Por qué? Porque también los resultados obtenidos permitieron establecer ecuaciones para el diseño en concreto armado, pero se concentró en el diseño en concreto armado al cortante. Y al concluir el trabajo, muestra una ecuación que representa la resistencia nominal al cortante, que es la que se muestra aquí. Nosotros estamos acostumbrados a ver en la bibliografía que el esfuerzo nominal al cortante está dado por el aporte al cortante del concreto más el aporte al cortante del acero. Pero cuando tenemos un elemento con un ángulo de acartelamiento, este ángulo debe ser considerado, y en esta ecuación que proponen estos señores es considerado dicho ángulo, y aparece un sumando más, un cortante adicional negativo, afectado por un coeficiente beta, que viene a ser el porcentaje de fluencia del acero longitudinal. Este coeficiente beta es el que se obtuvo gracias a las experimentaciones de dichas vigas. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de realizar este tipo de ensayos aquí en el Perú, podríamos establecer también de repente otro valor de beta. Acá muestro también las ecuaciones que representan la contribución del concreto al esfuerzo cortante. Estamos acostumbrados también a revisar esta fórmula y la encontramos en nuestro reglamento. 0,53 por la raíz de F'(c) por la base y un peralte. Este peralte en vigas prismáticas o vigas tradicionales es fácil de estimar porque es una sección constante, pero en elementos de sección variable este peralte va a variar. Y justamente en este trabajo proponen una ecuación para estimar ese peralte, es denominado peralte crítico, y está dado por la siguiente ecuación. Esta ecuación también va a ser para mí de gran ayuda para hacer el diseño en el proyecto que he seleccionado. Y acá también me proporciona la fórmula para la contribución del acero. Estamos acostumbrados también a ver que la contribución del acero es el área del acero, del estribo seleccionado, por el esfuerzo de fluencia del acero, por un peralte. Pero en este caso ya no se considera un peralte, sino se considera la multiplicación de un factor gamma por una longitud de acartelamiento. Y despejando el valor de S obtenemos el desplazamiento, que viene a ser el resultado más importante en el diseño por corte. Y en este trabajo finalmente se da una recomendación muy importante, en el cual dice que debido al esfuerzo cortante adicional que se genera por el ángulo de acartelamiento, que viene dado por esta fórmula, según los ensayos realizados en ese trabajo, se pudo observar de que la falla se concentra en el vértice de unión de la zona acartelada con la zona prismática.
Y nosotros, para evitar ese tipo de falla local, debemos aumentar estribos, unos estribos que también están dados por las siguientes ecuaciones. Con este n calculamos, con esta ecuación calculamos el número de estribos adicionales, y con esta ecuación calculamos el espaciamiento de esos estribos adicionales. Esto también es muy importante a la hora del diseño en concreto armado. Y quizás en el diseño que se realiza actualmente, en base al criterio estructural del ingeniero estructural, quizás no se está tomando en cuenta ese criterio. Y esto es un aporte grande de este trabajo. Finalmente, dentro de la bibliografía se tiene el análisis estructural. El método más consistente que hasta ahora se tiene es el método viga-columna, o el método de rigidez, como se lo conoce. Primero, este método fue planteado por el ingeniero Arturo Tena Colunga en el año de 1994, en el cual se plantea por primera vez la matriz elástica de rigidez de estas vigas de sección variable, en la cual está basada en la teoría de Euler-Bernoulli, que es la teoría que es la patrona para cualquier cálculo de deformaciones en las vigas. En esta imagen podemos ver, y la cual simplemente me dice de que el plano de la viga, el plano de la sección de la viga siempre es perpendicular al eje longitudinal de la misma. Está basado también en el método de flexibilidades y toma en cuenta las deformaciones axiales y por corte. Ahora, yo no puedo seguir con esta exposición sin antes demostrar qué fue lo que hizo el ingeniero Arturo Tenga en el año de 1994. Y es nada más plantear una viga simplemente apoyada. Luego procedemos a identificar los grados de libertad libres, en los cuales vamos a establecer una carga unitaria. Y por cada caso se van a obtener diagramas de fuerza axial, diagramas de fuerza cortante y diagramas de momento flector, con sus ecuaciones y aplicando la teoría básica de estructuras con el principio de deformación de energía, que está dado por esta ecuación, en la cual se considera la deformación por flexión, por corte y axial, y haciendo la combinación de las ecuaciones de todos los casos de las vigas, se obtienen coeficientes de flexibilidad. Estos coeficientes de flexibilidad forman finalmente una matriz de flexibilidad, y esta, a la vez, obteniendo su inversa, obtengo así la matriz de rigidez. Y esto es lo que finalmente propone el ingeniero Tena Colunga. Ahora, este método tuvo que ser comprobado, porque en un principio se tuvo dudas si es que realmente la teoría de Euler-Bernoulli es realmente aplicable a este tipo de elementos, y fue verificado con el método de elementos finitos. Y el elemento utilizado fue el elemento Shell, que tiene todos los grados de libertad por nudo y es el más completo para este tipo de vigas. Y con este método se demuestra que el método de viga-columna y sobre todo la teoría de Euler-Bernoulli que se aplicó es consistente. Debo agradecer al ingeniero por realizar esta comprobación, ya que me ahorra a mí el trabajo de hacer dicha verificación. Como antecedentes, pues he encontrado en la bibliografía que muchos edificios en México tienen este tipo de vigas acarteladas, ¿ya? Y estoy seguro que aquí en el Perú también hemos visto este tipo de vigas. Y en especial, yo en mi universidad, en la Universidad José Carlos Mariátegui allá en Moquegua, tuve la oportunidad, y desde que ingresé a la universidad, de ver esta viga acartelada en forma parabólica. Y es probablemente esta viga la culpable de que hoy esté aquí exponiendo este trabajo, porque me creó la entrega de, primero, cómo hacer el análisis estructural, y segundo, cómo hacer el diseño en concreto armado. Y en base a esto me planteé la siguiente hipótesis, y digo que las vigas acarteladas representan una alternativa para optimizar el diseño sismorresistente de edificios en el Perú. Y para demostrar esta hipótesis, me planteé el siguiente objetivo, el cual es demostrar la aplicabilidad de las vigas acarteladas de concreto armado en el diseño de un edificio sismorresistente con la finalidad de optimizar. Para esto me he planteado la siguiente metodología, en cual, para no leer cada paso, me voy a pasar de frente al primer paso, que es elegir el edificio, el proyecto, el cual, aprovechando que en la Universidad José Carlos Mariátegui hace falta la construcción del pabellón de la carrera de Contabilidad y Ingeniería Comercial, es que yo planteo la siguiente configuración estructural. El uso de este edificio es de auditorio en el primer piso y de aulas en el segundo piso, en el cual acá podemos ver en la zona achurada, en el que es necesario colocar vigas para salvar una luz de 8 metros. Probablemente colocar vigas convencionales me proporcione
o me dé un peralte demasiado elevado. Y planteo la siguiente configuración estructural, en el cual las vigas que van a atravesar los 8 metros de luz van a estar planteadas en un principio con vigas convencionales de 40 por 75, y estas van a ser modificadas por vigas acarteladas, que más adelante, en el segundo paso, que consiste en seleccionar el ángulo de acartelamiento, voy a proponer. Ahora, ¿cómo yo elijo el ángulo de acartelamiento, ¿no? A mí me ha ayudado el trabajo de Hans Archundia, Tena Colunga y González Cuevas, y en base a los resultados que ellos han tenido en el ensayo de sus vigas, se dice de que ángulos de acartelamiento aproximadamente de 3 grados tienen una buena capacidad de carga. Ángulos aproximadamente de 5 grados tienen una adecuada capacidad de formación, y ángulos de acartelamiento de entre 5 y 7 y también hasta 9 grados tienen una muy buena disipación de energía. Ahora, en los trabajos de investigación desarrollados por estos señores, en ningún momento se ensayó vigas con un acartelamiento mayor a 12 grados. Es por eso que en este trabajo también recomiendo no exceder ese ángulo. Y la longitud de acartelamiento viene a ser solamente la luz, que en este caso es 8 metros, entre 3. Ahora planteé en un extremo un peralte de 80 centímetros con una base de 40, y en la zona central en una base de 40 con un peralte de 60 centímetros. Esto me dio un ángulo de acartelamiento de 4.4 grados, que según mi criterio es el más adecuado. Como tercer paso, y es común que a nosotros, a quienes nos apasiona esta parte estructural, no nos gusta que seamos engañados por un programa de computadora, y es por eso que en este paso decido verificar la metodología que utiliza el programa ETAPS en su versión 9.7.2, y como muestra tomo un pórtico característico del edificio estudiado, que viene a ser el del eje 3, ¿no? Y para comprobar la metodología de este programa, es que primero lo tuve que hacer en forma matricial. ¿Y cómo? Primero omitiendo los voladizos, que evidentemente no proporcionan ninguna rigidez, tienen rigidez cero, no aportan rigidez, es decir, que mi pórtico característico puedo simplificarlo como el que se ve en la imagen. Se aplicó el método de rigidez con el método viga-columna, y nosotros, aplicando la matriz de rigidez que les expliqué en la parte introductiva, obtengo pues una matriz ensamblada de todo este pórtico de un orden de 42 por 42, y con ayuda de una hoja programada en el programa MATLAB y haciendo el procedimiento de condensación estática, obtengo una matriz de rigidez lateral de 4 por 4, que es como la que se muestra en la imagen. Y el procedimiento realizado en el programa ETAPS fue modelar el pórtico y colocar cargas unitarias, y anotando los respectivos desplazamientos generados por estas cargas unitarias, obtengo una matriz de flexibilidad en donde anoto los desplazamientos, y obteniendo la inversa obtengo la matriz de rigidez. Y aquí podemos observar la diferencia entre ambos procedimientos, y aquí me puedo dar cuenta de que la matriz de rigidez proporcionada por el programa ETAPS es menor, lo cual en la hora de diseño me va a proporcionar también valores más conservadores. Y esta diferencia se debe ¿a qué? Se debe a que el programa ETAPS utiliza una ecuación general para estimar el momento de inercia, pero de cualquier tipo de sección, tanto para cuadradas, para secciones Y, secciones H, y se ahorra el trabajo de calcular los momentos de inercia utilizando esta ecuación. Y esto es una forma de ahorrarse el cálculo. Y otro motivo por el cual también aparece esta diferencia es que en el archivo de verificación del programa ETAPS hay una parte en la que indica de que solo deformaciones axiales y por flexión son consideradas, deformaciones por corte son ignoradas. Ustedes pueden verificar esta premisa en el archivo de verificación. Ahora, yo concluyo también de que la matriz de rigidez proporcionada por el ETAPS me va a proporcionar valores más conservadores, por lo tanto es adecuado para ser utilizado. Como cuarto paso, vi conveniente que es necesario evaluar la rigidez de un pórtico con y a la vez sin acartelamiento, con la finalidad de buscar la relación que a menor peso tengo igual rigidez, ¿ya? Y como en el primer caso obtuve la matriz de rigidez de un pórtico con vigas prismáticas o con vigas tradicionales, y yo he decidido pesar este pórtico para saber cuánto pesa. En este caso el pórtico pesa 38 toneladas. Obtuve aquí una conclusión muy importante, que con un pórtico con 9%
menos de peso, obtuve la misma rigidez lateral, y esto también me va a traer beneficios en la hora del análisis sísmico. Y el análisis sísmico es el paso 5, en el cual, sin entrar más en detalles, muestro los resultados del análisis estático, en el cual en la cortante basal tengo 338 toneladas, utilizando un acartelamiento tengo 336. Aquí ya estoy optimizando el análisis sísmico en 2 toneladas. Y debido a que el peso me modifica la matriz de masas, tuve que hacer el análisis dinámico, el análisis modal espectral, en el cual también se ve una diferencia no sustancial del análisis de la cortante basal. Por último, la parte más importante es el análisis estructural y el diseño en concreto armado. Se utilizó obviamente el ETAPS debido a que proporciona resultados conservadores, y realicé el diseño en concreto armado de la viga del eje 3, que es la más crítica. Y para el análisis por flexión, para el diseño por flexión, se realizó el principio de diseño subreforzado en vigas, pero considerando el ángulo alfa. En este caso lo único que cambia es la fuerza que genera el acero a tracción, el cual es afectado por el coseno del ángulo de acartelamiento. Y haciendo el mismo procedimiento para vías convencionales y utilizando el diseño por resistencia, me permitía hacer el diseño por flexión, en el cual digo que en una distancia X tengo un peralte determinado, para esa distancia X tengo un momento determinado, y para ese momento un área de acero, y en el cual así se elabora el análisis, el diseño por flexión. El diseño por cortante, como ya lo dije, voy a utilizar el aporte del trabajo de investigación desarrollado por Arturo Tenga Colunga y demás. Y finalmente tengo un espaciamiento determinado. Finalmente, la parte más importante es colocar ese cero adicional que me va a permitir que no falle localmente esta viga cartelada, ¿no? Calculo una fuerza cortante adicional, calculo el número de estribos, que en este caso solamente es 1, y el espaciamiento, que no es necesario calcular porque solo es un estribo. Finalmente muestro aquí el armado de la viga, en el cual vemos el acero por flexión y el acero por corte. Y debido a que en campo es muy difícil hacer un acero con tanto doblez, es que también propongo el siguiente tipo de armado, que es un armado tipo tijera, en el cual el acero por flexión va a correr en una longitud de medida que viene a ser la longitud de desarrollo. Finalmente, según mis resultados, concluyo de que las ventajas proporcionadas en la teoría son correctas, que me indica de que estas vigas proporcionan rigidez lateral y al mismo tiempo me disminuyen el peso del edificio. Y según mis resultados, obtuve que aproximadamente el edificio con 10 toneladas menos se obtuvo una mejor respuesta sísmica. Y el refuerzo adicional en la vecindad del vértice del acero adicional no es sustancial, debido a que el ángulo es solamente 4.4 grados. Si hubiera sido mayor, quizás 6 o 7, el acero adicional hubiera sido más sustancial. Finalmente, en mis conclusiones, digo que finalmente estas traves acarteladas de concreto reforzado realmente optimizan el diseño sismoresistente de edificios. Y más allá de que los resultados me indiquen de que lo optimiza poco, yo propongo estos elementos por esta característica, que es desempeño sísmico. Y los invito a buscar la bibliografía de esta investigación experimental que les enseñé, en el cual se ven estos resultados muy importantes. También recomiendo finalmente no exceder el ángulo de 12 grados debido a falta de experimentación. Y recomiendo aquí en el Perú que se haga la investigación experimental de este tipo de elementos para así obtener nuestras propias ecuaciones y nuestras propias coeficientes para hacer un adecuado diseño en un método armado. Espero que el presente trabajo sirva como antecedente para que en alguna oportunidad se tenga información de cómo hacer el diseño y el análisis de este tipo de elementos. Y con eso termino. Gracias. Muchísimas gracias a Fernando Carranza por esta exposición en este momento en que estamos empezando pues las ponencias estudiantiles dentro del 20º Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil. Vamos a agradecer también la presencia de los ingenieros jurados, el ingeniero Juan Carlos Torres Castillo, el ingeniero José Clemente Osorio y el doctor Yener Villarreal Castro. Adelante con sus preguntas. En primer lugar, felicitarte por la excelente organización de todas las diapositivas. Un poquito que ha sido el tiempo como que a veces a uno pues yo te entiendo porque estar exponiendo con la juventud que tú tienes, ese ímpetu, puede ser que hayas ensayado en casa varias veces, pero a veces se distorsiona un poquito, ¿no? No hay ningún inconveniente. La pregunta es, una viga no tiene una participación activa durante un sismo.
Por eso es que te salen resultados en los cuales el ahorro, se podría decir, de las cortantes es bastante pequeño, ¿no? ¿Tú qué recomendarías en lugar de esta viga acartelada, algún ángulo distinto para que pueda mejorar el comportamiento, o me responderías de que realmente la viga no va a participar activamente en el sismo? Es cierto de que la viga no participa sustancialmente en el sismo, y esto se ve, como usted indicó, en los resultados. Y es más, estoy seguro de que en la universidad todos los aquí presentes nos han enseñado a estimar la rigidez de un edificio sin considerar la rigidez de las vigas, ¿no? Y para el ángulo que yo recomendaría es dependiendo a los resultados experimentales que se tengan. Aquí en el Perú no se tienen resultados experimentales. Este trabajo se realizó en México y básicamente también se hizo las experimentaciones ante cargas cíclicas porque se asemejaban a las cargas de sismo y se obtuvieron diferentes resultados de histéresis, cortante deformación. Muy importante, que también los invito a revisar. Una vez consultando con ingenieros, me decía que para salvar una luz larga, si no se tiene la oportunidad de pretensar la viga, podemos utilizar este tipo de elementos, ¿no? Yo sí recomiendo utilizar este tipo de elementos porque, según los resultados experimentales que se han tenido en México, este tipo de elementos tienen buena capacidad de deformación y de disipación de energía. Recordemos que en un diseño sísmico lo que se busca es disipar la energía también. Perfecto. Pero ¿no crees que la disipación no es de las vigas, sino son de los elementos de corte? Sí, pero en estos trabajos de investigación que se realizó en México también, se hizo en base a los antecedentes de que se quería que trabaje adecuadamente el sismo. Entonces, en base a esos antecedentes realizados en México, porque también es un país altamente sísmico, y trayendo el caso aquí en Perú, es que yo he venido a proponer estos elementos. Y en los resultados también obtenidos se obtiene algo muy importante, ¿no? Que relaciona bastante con el sismo, que es el coeficiente de amortiguamiento viscoso, que nosotros estamos acostumbrados a que sea el 5%, incluso se considera en los espectros. Pero en este caso se obtiene que esta viga, ante cargas cíclicas, proporciona mayor amortiguamiento viscoso. Entonces, yo he traído este tema aquí al Perú para que sea aplicable también aquí. También se ha investigado, porque según mi criterio está escaso de investigación. Finalmente, felicitarte por ese interés en la investigación, y jóvenes como tú es necesario en nuestro país. Muy bien. Felicitaciones por la exposición y por el tema que has tratado. La pregunta va en lo siguiente: ¿hasta qué longitud más o menos se puede usar vigas con acartelamiento? Y también la otra pregunta es: ¿estas vigas más se usan para carga muerta o para carga lateral o carga de sismo? A ver, decir que estas vigas tienen un límite para ser utilizadas en una luz determinada, yo creo que no es factible, porque si de pronto tengo una luz, por ejemplo aquí, de 20 metros, probablemente si yo hago el predimensionamiento me vaya a salir un peralte extremadamente alto, lo cual no puede ser aceptado, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver las características del proyecto. Probablemente sea adecuado en luces como, por ejemplo, 8 metros, en la cual yo la he utilizado. Y en luces mayores, quizás ya sea factible utilizar vigas pretensadas o postensadas. Y la segunda pregunta era... ¿Esta viga, a su criterio, más usarías para carga lateral o para carga vertical? Claro, justamente yo, aprovechando de que en el eje 3 de mi proyecto, en el edificio que mostraba, el eje 3 es en el que había un tabique de 25 centímetros de espesor. Este tabique fue considerado como carga muerta, ¿no? Porque en la parte superior lo que hay son aulas. Entonces, en base a eso es que el ángulo también se acercaba al ángulo adecuado para buena resistencia al cortante o buena resistencia al cortante estático, ¿no? Claro, este tipo de elementos, su uso es más óptimo en cargas estáticas, pero yo también lo he traído aquí para que su comportamiento ante el sismo
sea considerado. Muy bien. Felicitaciones nuevamente, don Frank. Mi pregunta es con respecto a la aplicación de puentes. ¿Cuál de las dos formas geométricas utilizarías y de qué manera utilizarías estas vigas acarteladas con respecto a la consideración de luz? Con respecto a un puente. A ver, con respecto a la forma del acartelamiento, no se tiene ahorita resultados de experimentaciones con acartelamientos parabólicos. Por lo tanto, no me atrevería tanto a utilizarlos o a proponerlos, pero sí con acartelamientos lineales. Y justamente yo también me surgía esa idea de poder utilizarlas en puentes, ¿no? Porque también ahí es cargas estáticas y se van a generar cortantes fuertes por cargas estáticas, ¿no? Y acá se puede tener un adecuado comportamiento también. Me preguntó de cómo las utilizaría, me parece, en puentes. De qué manera estructural, ¿no? Si es que con respecto a lo que es a una longitud considerable. Claro, de igual manera tendríamos que hacer el predimensionamiento respectivo, hacer el análisis y hacer el diseño en concreto armado, considerando que en la parte del vértice, considerar ahí un refuerzo adicional, porque es importante porque en los resultados experimentales los elementos tendían a fallar en esa zona, ¿no? Entonces tenemos que tratar de proteger esa zona. Yo la recomendaría siempre y cuando también no se... porque actualmente se tiene como opción las vigas pretensadas, ¿no? Entonces digamos que están ahí en una competencia, ¿no? Pero probablemente sean más económicas las vigas acarteladas para salvar grandes luces. Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta del jurado calificador. Muchísimas gracias a Fran Vera Barza por su brillante exposición en línea de la Universidad José Carlos Mariátegui. Vamos a continuar con las exposiciones programadas para esta mañana. Y queremos también hacer un saludo tremendo para Bolivia, el hermano país de Bolivia que nuevamente está con nosotros.